Y le damos la bienvenida en el estudio al doctor Javier Mora Martínez. Él es director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy amable por la invitación, gracias. Bueno, pues para compartir con el auditorio su ponencia, lo más importante, pues porque no hay tiempo evidentemente para disertarla toda, pero sí lo más importante de esto que es un tema vital en nuestra comarca lagunera, una visión sobre arsénico y agua en la laguna. Esta ponencia que presentó en el primer Simposio Internacional en Seguridad del Agua, una nueva visión de contexto. Sí, muy amable. En esta ponencia nosotros tratamos de abordar aspectos históricos, aspectos que han sido estudiados a través de los años por gente que nos ha antecedido, destacando la importancia de el punto neurálgico que representa la contaminación arsénico en el agua de todos los usos en la comarca lagunera y en el mundo, destacando algunas regiones en Chile, en Argentina, en Bangladesh, en India, en China, aquí en Texas incluso, pero en nuestra comarca lagunera pues se puntualiza este factor de riesgo. Asimismo abordamos las principales puntos en nuestro país, que no somos los únicos, como en Chihuahua o Puebla, algunos puntos en San Luis Potosí también que tienen algo de problemática de arsénico en agua, para posteriormente platicar un poquito sobre las patologías que se derivan por la exposición a arsénico, que ya es conocido, se han documentado, como mencionó con anterioridad, y vimos también cuestiones de razones que en los últimos tiempos se han documentado por no solo investigadores de aquí de la región, sino también otros del país, como de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UNAM, entre otros, de Chapingo incluso. Mencionamos algunos factores fundamentales, como lo es el por qué se acumula el arsénico, como es el arrastre en las cuencas, en las dos cuencas que tenemos, la evaporación y el uso excesivo en la extracción de agua en los mantos freáticos. Nosotros presentamos al final de esta ponencia, licenciado, dos estudios que hemos realizado en los últimos años, uno en colaboración con la Facultad de Odontología, donde evaluamos a los niños de ejidos como el Lequeitio, municipio de Francisco y Madero, donde estudiamos células de la mucosa oral y vimos algunos daños interesantes con daño en células, pues propiamente a nivel del núcleo celular. Estudiamos también de manera muy interesante aspectos de inteligencia, aspectos de aprovechamiento, cuestiones de coeficiente intelectual con psicólogos que nos acompañaron a estas regiones. Incluso uno de ellos terminó su tesis doctoral con este tema de asociación del arsénico con el coeficiente intelectual, con datos muy interesantes. Y un último trabajo que se publicó ahora a principios de mes en la revista Journal of Biochemical and Toxicology, Molecular Toxicology, muy interesante la revista, donde hicimos un análisis de una partecita de los cromosomas que se llaman telómeros, donde allí vimos efectos en relación con la concentración de arsénico. Son los temas que se abordaron específicamente en la plática que me tocó a mí abordar, impartir. Y bueno, creemos que les llamó mucho la atención por las implicaciones en los habitantes, ¿no? En nuestra comunidad rural, sobre todo en nuestra comarca lagunera. Estamos hablando de ya décadas, digo, que yo recuerde desde los años 70 con las investigaciones de el químico Bulmaro Valdés Anaya y el mismo doctor Gonzalo García Vargas, sí, entre otros. Y otros científicos le han dado seguimiento a este tema del arsénico. Ya son los 70s, 80s, 90s y luego ya llegamos al año 2000, estamos en 2018 y el problema sigue. ¿A qué se debe que no obstante todos estos estudios el problema continúe y no se le haya dado una solución?
Sí, yo creo que, y bueno, primero que nada reconocer efectivamente el trabajo que nos ha antecedido, entre otros el doctor Mariano Cebrián, entre otros. Nosotros hemos publicado, hemos evidenciado lo que nos toca hacer, y cómo es que un factor de riesgo afecta la salud humana, afecta los ecosistemas, afecta el modo de vida de los habitantes de una manera u otra. Eso está muy documentado. Yo tuve la oportunidad de ganar hace unos años el Premio Estatal de Ciencias Clínicas. En su tiempo el gobernador Enrique Martínez, nosotros le entregamos todo un informe de lo que estaba ocurriendo aquí en nuestra región, pero bueno, solamente quedó en eso. Pienso de manera muy particular que es una desatención de las autoridades a temas como estos que nosotros abordamos. Nos toca, como le digo, hacer nuestra aportación en lo que de manera científica estamos corroborando, estamos conociendo. Antes era la parte descriptiva de las patologías, veíamos los daños en la piel, en los órganos, en los pacientes. Ahora es una manera más cuantitativa a nivel del ADN, a nivel de procesos patológicos, celulares, moleculares. Y desgraciadamente estos hallazgos también son ciencia básica, ciencia epidemiológica, que llega hasta ahí y que no hemos podido trascender hacia que las autoridades tengan una atención mayor a este problema. Sobre todo porque, por lo que usted nos comenta, se han incrementado las consecuencias. Es decir, antes nada más se hablaba de cierto cáncer en la piel, de ciertas consecuencias que ahora ya van más allá. Es decir, se han descubierto consecuencias más críticas, como es en los cromosomas, como es en el ADN y como es incluso daños a nivel psicológico, a nivel psicomotriz. Es decir, otras consecuencias que lejos de reducirse se van incrementando. ¿No hay cierta frustración por parte de ustedes como científicos, como investigadores, el hecho de que todo ese gran esfuerzo que realizan para sacar todas estas conclusiones tan reveladoras para la salud humana no encuentren eco en las autoridades? Pues son retos, creo yo, licenciado, en ese sentido, porque independientemente del alcance de nuestros hallazgos, mucha gente no entiende estas cuestiones técnicas, metodológicas en las áreas del gobierno. Y es nuestro afán también en tratar de que esto tenga un eco mayor, que tenga una reciprocidad en cuanto a apoyos. Eso sería lo ideal. No nos frustra definitivamente, al contrario, nos incentiva más y tenemos que seguir trabajando más en ese sentido, independientemente de los gobiernos que llegan y pasan y no entienden la problemática muchas veces a la cual la población está expuesta en las regiones que les toca gobernar. Nosotros estamos cumpliendo con este trabajo que nos apasiona, que nos llama mucho el conocer más sobre los orígenes y consecuencias. De hecho, déjeme comentarle que en la actualidad no existe un censo para cáncer de piel, por ejemplo, o los tipos de cánceres que hay en la comarca lagunera. Yo pienso que sería muy interesante y de provecho el que tuviésemos una referencia, un porcentaje de qué es lo que está pasando en nuestros pueblos, porque usted va al Ejido Lequeito, a Porvenir de Arriba, a Finisterre, Nuevo Mundo, todos estos pueblitos que tienen el problema muy exacerbado, vemos este tipo de patologías que uno los ve en las fotografías y dice, pues eso no existe, y existe. O sea, es impresionante el ver lo que pasa en estos pobladores. De tal manera que hay mucho que hacer y al menos desde mi punto de vista no representa una frustración, representa más retos en ese sentido, ¿no? Hay participación del auditorio. Radio Escucha pregunta, ¿qué efectos hay del arsénico en las plantas y en las vacas que dan leche aquí en la laguna? Bueno, otros panelistas en nuestro simposio internacional comentaron sobre esta cadena alimenticia, esta cadena trófica desde el consumo de
de agua por los animales, la misma manutención de los plantíos, de las cosechas que se generan en nuestra región. Y bueno, obviamente es una cadena de transmisión de este metal, por ejemplo. Yo hasta hace unos años tenía el dato de que para producir 1 litro de leche se requerían 1000 litros de agua, y ahora no, es más de 2000 litros de agua para producir 1 litro de leche. Para producir un kilo de carne son más de 3000 litros de agua para este fin. Es decir, desde que una parcela se riega hasta que se cosecha, todo lo que tiene de implícito la sucesión de eventos para que el producto llegue hasta la mesa nuestra, es lo que se está considerando y utilizando de agua para obtener un producto que llega a la mesa de nosotros. Se han hecho estudios para biorremediación con plantas para absorber arsénico. Se han hecho estudios, sobre todo en maíz, de cómo está el suelo y la planta antes del riego y cómo está posterior al riego. Es muy interesante las concentraciones de arsénico que se llegan a encontrar posterior a los riegos en las parcelas de la comarca lagunera. En ese sentido, faltan más estudios, por ejemplo, ver el comportamiento en los últimos tiempos de cómo están los productos de la canasta básica producidos en la laguna y, por ejemplo, con este metal, qué concentraciones tienen. Ya hay estudios previos, pero sí faltaría actualizarlos. Y en ese sentido, Tlahualilo, bueno, es una tierra de melón y sandía. Igual Matamoros, en Tlahualilo hay alto contenido de arsénico, según se ha descubierto. Y abonando a la pregunta que hace el radioescucha, ¿es posible que el agua con arsénico con la que se riegan esos cultivos de melón y sandía pudieran transmitirse? Es decir, que al momento de consumir ese melón o esa sandía estemos consumiendo el arsénico, lo mismo que al consumir la leche o la carne de las vacas que se alimentan con esa agua con arsénico. Sí, definitivamente hay esa transmisión o la obtención del metal por esa vía. Eso es muy está estudiado y está también publicado. Hay un trabajo que hace incluso varios años la doctora Lilia Albert hizo un estudio en la cuenca lechera de la Laguna, en Querétaro y en Chiapas, y aquí se encontró la concentración mayor de arsénico en leche, en quesos, en la misma alfalfa. Entonces, estos productos de origen lagunero, como la sandía y el melón, con seguridad tendrán una concentración importante de arsénico y lo consumimos. Hay por ahí también alguna referencia donde la cerveza también tiene arsénico, entonces es concentraciones en traza, como se le llama, pero existe. Pero entonces, digamos, ¿es como para preocupar y ocupar a las autoridades, o es en una cantidad tan ínfima que el cuerpo llega a asimilarlo y adaptarse a ella? Es una pregunta muy interesante. En mis clases en la Facultad de Medicina en Biología Molecular es algo que yo quisiera que sucediera, cómo poder adaptarnos a este metaloide que es un cocancerígeno y que produce ciertas patologías como las que ya sabemos. Incluso se le está asociando como un detonante o cofactor para desarrollar hipertensión o diabetes. Entonces, son otras cosas que son novedosas en ese sentido. Entonces, tendríamos que hacer o fabricar una enzima que pudiera degradar este metal para poder adaptarnos, como usted dice, pero es algo que probablemente no suceda por la variabilidad que tenemos de movilidad genética, como se le llama, la transición o la migración de gente que llega a la laguna y empieza a mezclar sus genes. Entonces es un proceso adaptativo que difícilmente veremos. Entonces sucede lo que estamos viendo en la exposición crónica a los pobladores aquí en la comarca lagunera. Vemos los tipos de cánceres, los tipos de patologías que son ya conocidos, ¿no? En los bebés, en las manifestaciones en las madres gestantes y en los bebés. Bueno, ahí es otra pregunta que no hemos abordado. Es algo que tendríamos que ver sobre todo en gente que está muy expuesta y ver cuáles son las consecuencias en recién nacidos. Lo que nosotros vimos en estudios doctorales que hemos realizado
es un retraso en la concepción, por ejemplo, que es algo muy interesante. Hay una subfertilidad también importante. Estudios, de hecho fue mi tesis doctoral donde evaluamos a los varones específicamente y vimos que el 80% tiene afectaciones al menos en alguna variable de la calidad espermática según la OMS. Ajá. Sí. Puede ser el recuento de espermatozoides. Movilidad, o la movilidad. exactamente, sí. Bien, doctor Javier Morán Martínez, director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contextos, y un tema que dará muchísimo de qué hablar, y ya lo estaremos invitando para que nos haga el favor de acompañarnos. Les agradezco mucho, muy amables. Buenos Gracias. días.